El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hechos capítulo 5 nos relata que los apóstoles del Señor estaban haciendo muchas señales y prodigios en el pueblo. Para ese momento el Señor Jesús ya no estaba con ellos, Él ya había resucitado y ascendido al Padre. En esta historia nos dice que los que creían en el Señor aumentaban en gran número y sacaban a los enfermos a las calles en sus lechos y camas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y eran sanados. Los apóstoles del Señor estaban viviendo un gran momento haciendo la obra del Señor, sanaban enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados y liberados. Pero en medio de tantos milagros y prodigios les sobrevino la prueba. También en esta historia de Hechos 5, la Biblia nos dice que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él se llenaron de celos en contra de los apóstoles por todos los milagros que estaban haciendo y echaron mano de Pedro y de Juan y los pusieron en la cárcel. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 21 nos narra que Pedro y Juan son perseguidos. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y los versículos 40 al 42 nos dice: Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En esta historia leemos que Pedro y Juan entraron en una prueba muy difícil. Ellos sabían de lo que era capaz el sumo sacerdote y los saduceos, pero para este momento sus corazones habían sido transformados completamente. Ellos ya habían pasado mucho tiempo con su maestro, ya no eran los mismos discípulos llenos de miedo que le dijeron al Señor mientras estaban con él en la barca en medio de la tormenta: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos estaban completamente seguros que en cualquier situación de peligro y adversidad que ellos enfrentaran, el Señor siempre sería su luz y su salvación. Así como el Señor los libró de esa tormenta, también en esta ocasión los libró de la cárcel al mandarles a su ángel para que los liberara. Después de dejarlos libres, el ángel les dijo que fueran y anunciaran al pueblo palabras de vida. Pedro y Juan obedecieron y entrando de mañana en el templo enseñaban, pero los maestros de la ley los mandaron llamar y los azotaron. La Biblia nos dice que los pusieron en libertad y les dijeron que no siguieran hablando de Jesús, pero ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, y todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta historia de los apóstoles del Señor tiene una gran enseñanza para nosotros. En su palabra el Señor nos dejó maravillosos testimonios de cómo Él siempre ayudó y estuvo con los que eran suyos. Para este momento de las vidas de Pedro y de Juan, ellos ya estaban completamente seguros de quién era Jesucristo, ya habían pasado por situaciones muy difíciles al lado de su Señor. Ellos conocieron quién era el que estaba con ellos a través del sufrimiento. Si nosotros no conocemos al Señor en medio de la tempestad, si no hay en nuestra vida una revelación de quién es el Señor, el temor no nos permitirá encontrarnos con el Señor en medio de la tormenta. Si el temor nos paraliza ante las tormentas, estaremos lejos del Señor. Podemos adorarlo de lejos, pero no es igual mirarlo de lejos que estar recostados en su pecho como lo hizo Juan el amado. Juan 13:23 nos dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué hermosa esta escritura que nos dice que el Señor amaba a Juan. Juan sabía quién era su maestro y él sabía que el Señor era el Rey de la Gloria. Y Pedro también tuvo la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios hecho carne. Fueron estos encuentros personales que ellos tuvieron con el Señor que los capacitaron para padecer por causa del nombre de Cristo. Fueron azotados y encarcelados, pero salieron gozosos y no cesaban de seguir predicando a Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta prueba tan difícil que estamos enfrentando hoy en día a causa de esta pandemia?
y cada tormenta que se nos presenta en nuestra vida. De cierta manera, el mundo está como en una cárcel en estos momentos porque no podemos salir de nuestras casas. ¿Será que nosotros también ya hemos conocido al Señor como nuestra luz y salvación, como para creer con todo nuestro corazón que Él está con nosotros y que también nos mandará su ángel para que nos saque de esta tribulación tan grande que estamos viviendo? A nadie nos gusta sufrir, no es agradable, pero es cuando pasamos por la tempestad y la oscuridad donde nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Ahí encontramos una mayor revelación de sus caminos y de su persona. Es a través de pasar por el valle de sombra y de muerte que podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestra luz y salvación. Así fue como yo lo conocí. Yo soy un testimonio de que en medio de la oscuridad, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, es de esa manera que lo vamos a encontrar. Yo conocí al Señor como mi luz y mi salvación hace más de 6 años, cuando estuve muy cerca de morir de anemia severa, estando en mi momento más oscuro en una sala de emergencias en el hospital. Ahí conocí a mi príncipe de paz. Cuando sentía que la vida se me estaba yendo lentamente, fue cuando tuve un encuentro personal con mi luz y mi salvación. No nos apresuremos a salir de esta tormenta. El Señor quiere que lo conozcamos en medio de tantos problemas que todos estamos enfrentando y nos gocemos de ser tenidos por dignos de conocerlo y de poder hablarle a otros que no tienen esperanza, palabras de vida como lo hicieron Pedro y Juan. El Salmo 62 del 6 al 8 nos dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Sela. Dios quiere mostrarle al mundo que solamente Él es nuestra roca y nuestra salvación. Entrar en la tempestad no es fácil, y mucho menos estar dentro de ella por mucho tiempo, porque a nadie nos gusta sufrir, pero de una cosa debemos estar seguros: en medio de la tormenta es cuando conocemos al Señor como nuestro refugio. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Él y esperamos y confiamos en Él, el Señor nos fortalece, nos levanta y nos da esperanza en medio de la espera. Es en medio del dolor donde conocemos a un Dios amoroso que no se cansa de hacer milagros y de consolarnos. ¿Cuántas veces hemos estado pasando por pruebas tan difíciles y pensamos que ya no hay solución, y es siempre en el momento justo que llega nuestro Salvador a ayudarnos y a rescatarnos? Antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió para vivir en este tiempo. El Señor se quiere revelar en nuestra vida a través del dolor y el sufrimiento. Los apóstoles del Señor miraron la gloria del Señor de una manera poderosa, pero les tocó sufrir mucho. No permitamos que el temor al sufrimiento nos haga apartarnos del Señor, porque solo en Él podemos estar completos. Colosenses 2:10 nos dice: y vosotros estáis completos en Él. En el Salmo 27 tenemos una maravillosa promesa del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Busquemos al Señor en medio de esta tormenta. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Recostémonos en su pecho como lo hizo Juan el amado. Es solamente cuando estamos cerca del Señor que podemos encontrar su paz. Cuando estamos cerca del Señor no hay lugar en nuestro corazón para el temor. Pasaremos esta tribulación y los tantos problemas que estamos enfrentando en estos momentos. Pero ¿cómo podemos estar tan confiados en medio de todo lo que estamos viviendo y sin temor en nuestro corazón? La respuesta es porque hemos buscado al Señor. Debemos de buscar al Señor mucho antes de que vengan las pruebas. El Salmo 91, versículos 14 al 16 nos dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y Éxodo 33:17 también nos dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre.
Es muy importante que nosotros nos acerquemos al Señor y lo conozcamos, pero es más importante que el Señor nos diga: yo te conozco, yo sé quién eres, yo te conozco a ti por nombre. El enfoque siempre es que nosotros conozcamos al Señor, pero Él también quiere conocernos a nosotros de cerca y no de lejos. El Señor es omnipresente y omnipotente, que conoce todas las cosas, y antes de que creara el mundo ya nos conocía por nombre. El Padre dijo: en mi Hijo amado voy a tener un pueblo que me conocen. El Señor nos quiere decir cuando estemos frente a Él: yo te conozco, te he visto tantas veces, muchas veces te has acercado a mí. En mí hallarás un refugio, en mí hallarás confianza, seguridad, paz y esperanza. Yo soy tu luz y tu salvación. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré y te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Cuando estés en angustia, yo estaré contigo, tú me invocarás y yo te responderé. Te libraré y te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Así como el Señor mandó a un ángel que librara a Pedro y a Juan de la cárcel, así también el Señor nos ha prometido que sus ángeles estarán con nosotros. El Salmo 91:11 nos dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Las promesas del Señor pueden ser una realidad de nuestra vida, pero tienen condiciones. Primero debemos reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Debemos apartarnos del pecado y vivir para hacer su voluntad. Y es después de esta importante oración y confesión que conoceremos al Señor Jesús como nuestra luz y salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce sobre ti y tu familia su rostro y te dé paz. Amén.